la frase de qué hay de lo nuestro, porque esto de que es todo muy importante, pero sobre todo lo importante es lo mío, pues esto no puede ser en infraestructuras. Tiene que ser todo aquello que tenga, desde luego, y que añada valor a todos los ciudadanos. Decirles también que el Grupo Fomento tiene una relevancia muy importante en el crecimiento de la economía española. En el Grupo Fomento trabajan de forma directa 60.000 personas, en la parte pública del Grupo Fomento, pero de forma directamente relacionada con el Ministerio se da empleo a 1,5 millones de personas que desempeñan tareas directamente afectadas por las políticas de fomento. Es decir, si a Fomento le va bien, nos irá bien al conjunto de los ciudadanos españoles, y si a Fomento no le va bien o se genera menos actividad, repercutirá directamente en la actividad de nuestra economía y en los resultados de nuestra economía. Por eso la estrategia ha de ser siempre coordinada y rigurosa la planificación. Por eso, en este momento, estamos trabajando en que haya estructuras e infraestructuras que sean racionales y optimizar los recursos existentes. Por ejemplo, ustedes habrán oído hablar de los aeropuertos, esto que ya se ha convertido en la frase más común de que tenemos aeropuertos sin pasajeros y autopistas sin coches. Bueno, pues hay una parte de cierto en ello, y es que efectivamente se ha hecho una planificación poco acorde con la demanda que tenemos en este momento. Y efectivamente tenemos aeropuertos que están en pérdidas, todos ellos. Aeropuertos en los que, por cierto, se ha invertido muchísimo dinero en sus infraestructuras, en sus terminales, pero que están ahora prácticamente vacías y que con la infraestructura anterior hubiera sido suficiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo o cómo estamos trabajando? Pues intentando tener la funcionalidad de la infraestructura, no cerrar. Aquí no es cuestión de cerrar, aquí es cuestión de amoldar, de hacer posible que la infraestructura de ese aeropuerto se ajuste a la actividad que tiene. Por ejemplo, si solo hay 2 vuelos en un aeropuerto que llegan a las 5 de la tarde, lo que no parece ni tiene sentido es que el aeropuerto abra a las 5 de la madrugada, porque tendremos recursos ociosos durante muchas horas del día. Lo mismo digo en el resto de las infraestructuras, es decir, no solamente ya es lo que vamos a planificar, sino es que tenemos que estar haciendo frente a lo que estaba ya hecho, como ponerlo en valor. Y les puedo asegurar que eso se puede hacer. Eso es racionalizar y optimizar los recursos existentes, que es una de las partes a las que nos estamos dedicando. Otro tema importante al que nos estamos dedicando es a crear una buena red de transporte intermodal, es decir, a analizar cuáles son los puntos de producción de nuestro país, dónde están nuestras fábricas, nuestros polígonos industriales, nuestros centros logísticos, nuestros puertos y nuestros aeropuertos. Y por eso, una de las infraestructuras más importantes que vamos a poner en marcha es el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo es generar una infraestructura para el transporte de mercancías por ferrocarril que una todos los puertos del arco mediterráneo y que pueda llegar a la frontera, a Francia, en un ancho de vía que es el conocido como ancho UIC, que es el que va a permitir colocar nuestras mercancías que llegan vía marítima, porque tenemos una posición estratégica fundamental, que es el Mediterráneo, que puedan llegar al centro de Europa de una manera regular y rápida, en la medida de lo posible, y que esta medida, este corredor, pueda estar en marcha lo antes posible. Bien es cierto que cuando llegué al Ministerio, esta infraestructura, que se habla mucho de ella, no había un proyecto elaborado y, por lo tanto, lo que estamos ahora trabajando es elaborando el proyecto para que en unos 3 años se pueda poner ese tercer hilo en la vía y podamos tener conexión de todos los puertos del corredor mediterráneo. Ese es el ejemplo de una infraestructura que es una infraestructura coste eficiente y que es necesaria ponerla en marcha. El sector logístico es clave en nuestro país. Siempre dicen que tenemos todo malas noticias. Hay una noticia extraordinaria. Hasta el mes de mayo, los puertos españoles han crecido su actividad más de un 8% en estos meses de año. Nuestros puertos van como un tiro, propiamente dicho. ¿Y por qué? Pues porque España cada vez ha mejorado de una manera muy importante sus puertos, los costes de sus puertos, y son puertos muy competitivos. Parte de lo que antes pasaba por el estrecho, daba la vuelta a España y llegaba a Europa, a los puertos de Europa, está entrando hoy por nuestros puertos, y tenemos algunos puertos que son el número 1 en contenedores, por ejemplo, de toda Europa. Por lo tanto, tenemos ahí una actividad importantísima en la que tenemos que dedicar esfuerzos, y por eso el corredor mediterráneo
es un aspecto clave y fundamental para la competitividad, porque aúna lo que les he dicho, es mejorar aún más la competitividad y también ser factor clave para el tema logístico. En esa intermodalidad también hay que trabajar cuando hacemos infraestructuras de ferrocarril, de viajeros, por ejemplo, las líneas de alta velocidad, o hacemos infraestructuras de estaciones de autobuses, y tenemos que parecernos más a los que lo hacen bien. Es que tenemos que tener áreas intermodales donde tengamos cercano la llegada de un pasajero en un aeropuerto y la conexión con el tren. ¿Por qué? Porque de ese modo hacemos sinergias y además damos un buen servicio a los viajeros fundamentalmente. Y estamos trabajando en ello. También estamos trabajando en la adaptación de la red ferroviaria de mercancías a los estándares europeos. A ver, España tiene una red muy extensa de línea de mercancías, pero curiosamente en nuestro país el transporte de mercancías por ferrocarril no llega ni al 5%, bueno, no llega ni al 4% de lo que va por tren, por mercancías vía tren. Y eso es porque no lo estamos haciendo bien. Hemos liberalizado el sector, sin embargo tenemos un problema, y es que no hemos creado los elementos necesarios para que nuestras empresas puedan estar en este sector, puedan entrar en este sector y ser verdaderamente competitivas. He estado estos días en Estados Unidos y hablando con el secretario de Estado de Infraestructuras americano. Curiosamente, ellos, mercancías va como un tiro, o sea, mercancías transportan, la inmensa mayoría de las mercancías que se transportan en Estados Unidos, como sabe, van por ferrocarril, porque tienen una red, desde luego, mucho más preparada, una red que tiene una extensión razonable y una red que tiene intercambiadores, que tiene, desde luego, aparcaderos y que está muy bien cohesionada. Y, por lo tanto, uno de nuestros esfuerzos en estos años va a ser precisamente esto. Estos ejemplos los he dado porque tienen todos mucho que ver con un área fundamental, que es un sistema logístico integral, que es lo que da, desde luego, competitividad a nuestras empresas. Y ahora voy a pasar al tema que nos ocupa, que va a ocupar José Luis parte de este curso, ¿no? Que es nuestras infraestructuras viarias. Tenemos 500.000 de kilómetros cuadrados de superficie en España y cuenta en la actualidad con una red de alta capacidad entre autopistas y autovías de 14.000 kilómetros, a los que hay que sumar 1.300 que hay en construcción. Estos datos nos dicen la relevancia que tienen las redes de gran capacidad en España con respecto a Europa. El área de carreteras del Ministerio supone el 0,3% del PIB español y es la segunda cartera en importancia dentro del grupo del presupuesto para la inversión del Ministerio de Fomento, destinando este año, en el 2012, 3.160 millones de euros, una cantidad que es el 26,5%. El grupo Fomento, en grandes cifras, el presupuesto global, entre la parte operativa y la parte de infraestructura, son 20.000 y pico millones, de los cuales 10.000 y pico son capítulo 6 y capítulo 8. Durante este año estamos actuando sobre 1.300 kilómetros de la red de carreteras españolas y pondremos en servicio aproximadamente 215 kilómetros y de los que 170 son autovías. Todo esto sin olvidarnos de la parte de seguridad vial y de conservación, a la que destinamos 873 millones de euros. A esto hay que añadir lo que ya anticipé al principio de mi intervención y que está significando poner menos dinero para construir nuevas infraestructuras, que es pagar lo que debes, que es lo que tienes que hacer cuando llegas a una casa. Es asumir el pago de 250 millones de euros en obras ejecutadas en el 2011 que están sin pagar. Además, liquidar obras que están ya en servicio por valor de otros 250 millones y además pagar 600 millones de expropiaciones. Hay miles de ciudadanos aquí en Cantabria, consejero, tenéis más de 10 millones de euros sin pagar de expropiaciones. En Galicia 100 millones, por ejemplo. No se habían pagado expropiaciones en los últimos años. Llevan más de 6 años que no se pagaba ni una sola expropiación. Esto hay que pagarlo, porque si no habrá que pagar todos los intereses de demora, que por cierto hay que pagar ya bastantes, y por cierto son 600 millones menos que tenemos para invertir en infraestructuras viarias. Hemos presentado en el área de transportes, como saben, algunas iniciativas
algunas de ellas que habían